¿Ya lo hiciste grabar? Sí, pues que es lento. Ya. Ya aparece. Listo. Buenas noches. Junto con mis compañeros Luis Rivera y Andrés Penagos, vamos a hacer la exposición del tema de los índices de corrupción, la insatisfacción ciudadana y la institucionalidad desde una perspectiva de la estructura del Estado. Para esto, nuestro objetivo es abordar la siguiente pregunta, que es cómo los altos índices de corrupción en Colombia en el periodo comprendido del 2002 al 2022 generan insatisfacción por parte de la ciudadanía a la institucionalidad. Para esto vamos a tener tres variables, que es como tal el Estado y su estructura. La segunda es la percepción de la corrupción medida a través de diferentes organismos alternos a la institucionalidad y también, a su vez, la ciudadanía y en diferentes mediciones, cómo se da la insatisfacción frente pues, a esto que llamamos la institucionalidad. Bueno, entonces, la investigación se desarrolla a través de tres factores o elementos claves distribuidos pues, en tres ejes que intentamos formular. Entonces, el primero es interpretar como o dar una correlación entre los índices de corrupción y la insatisfacción ciudadana e institucional. El segundo es explicar de forma más específica cómo se miden estos índices, las entidades que lo establecen y cómo se reproducen y se producen en Colombia. Y por último, es dar información de la situación actual que evidencia esas variables y esa correlación a través de unos datos que se rastrearon y fueron encontrados. Entonces, los primeros hallazgos, en primer lugar, referimos a esa correlación que queremos dar de los conceptos, ¿no? Entonces, vinculamos los índices de corrupción y la insatisfacción hacia la institucionalidad, cómo se han relacionado y los autores cómo lo han relacionado estos índices referidos a que la ciudadanía siente una insatisfacción hacia las formas institucionales. En primer lugar, entonces, se encuentra que hay una crisis sobre los sistemas democráticos y de representatividad y anudado a esto sobre los partidos políticos y sobre el voto. Esto debido a que los principales cargos de poder son de elección popular y es donde se manifiesta entonces el mayor índice de casos de corrupción y donde la ciudadanía percibe la corrupción, por lo que la forma en que se accede a estos cargos y el sistema de representatividad y los sistemas democráticos han generado un rechazo y una insatisfacción debido a que no es capaz de filtrar estas conductas corruptas y de posicionar el mérito, que es lo que buscaría entonces hacerse a través de un sistema esencialmente democrático, ¿no? A su vez, esto tiene un impacto sobre el sistema electoral y de participación en procesos electorales, como sabemos en casos específicos o casos de estudio, especialmente en Culiacán, donde se evidencia que esto o motiva o moviliza a la ciudadanía para participar en las elecciones y o castigar o seguir perpetuando estas prácticas corruptas a través de los grupos políticos que siguen accediendo a estos cargos y a este sistema. En un segundo lugar, entonces, se encuentra que también esta crisis y estos índices se expresan en otras esferas de la institucionalidad, como es la administración de justicia, con decisiones judiciales que son parcializadas e imparcializadas, perdón, y esto genera desconfianza al acceso a la administración de justicia. De otro lado, un crecimiento de la discrecionalidad y arbitrariedad de las autoridades administrativas, donde se forja el clientelismo como una forma de transacción de las deficiencias del Estado y de las demandas que hace la ciudadanía al Estado.
Y por último, no hay una materialización de las garantías de los derechos y la prestación de servicios. Entonces se encuentra que hay una desconfianza total en la satisfacción de la prestación de servicios del 60%, dice la CEPAL para un estudio en Latinoamérica, por lo que a través de esto se concluye que los índices se materializan a través de todas las esferas del poder público y, en últimas, a través de toda la estructura del Estado, donde la ciudadanía siente insatisfacción. Ok, vale. Entonces, en ese orden de ideas, hemos también establecido una relación cuando investigábamos los índices de corrupción. También veíamos que en el impacto territorial hay una relación con la economía, principalmente con dos elementos de la economía, que es la pobreza y el desempleo. Vimos que en los territorios, en los departamentos de cuarta y tercera categoría con economías débiles, donde hay unos altos niveles de pobreza y desempleo, hay unos altos niveles de corrupción, hay una correlación que se puede identificar ahí. También hay una incapacidad en estos territorios para dar una prestación de los servicios públicos, sumado pues a precisamente una incapacidad ya sea por recursos o por la mala administración o desviación de los mismos. Y también hay un índice de percepción de la corrupción que es muy alto en Colombia. En Colombia pasó del 72.6% en el 2008 a un 77.3% en el 2009. Si bien es un cambio apenas de unos 5 puntos porcentuales, sí alarma que más del 70% de la población colombiana reconozca que las instituciones han obrado mal y que hay altos niveles de corrupción que se pueden percibir en el ambiente de la sociedad. Bueno, ya para continuar con estos hallazgos, estos principales hallazgos, en materia más actual encontramos diferentes entidades o alternativas a la institucionalidad que nos dan unos indicadores y unas cifras en cuanto a la medición de la percepción de la corrupción, que tanto a nivel nacional como internacional nos ubica en una, digamos, en una situación un poco, digamos, alarmante. Esto quiere decir que Colombia se ocupa en el puesto número 78 de 178 países evaluados y que hace incidencia en que la corrupción como este elemento, digamos, a la colectividad es tan notorio, hace que exista desconfianza tanto para la inversión extranjera como nacional y sobre todo al tema de la participación ciudadana a los ámbitos institucionales, lo que hace injerencia en que el sector privado gane más poder, ya que en esta medida los ciudadanos van a tomar decisiones sobre este otro sector. Y lo otro es que en esta cifra se ve evidenciada en que al menos el 86% de la población piensa que hay corrupción frente a la institucionalidad y frente al Estado. Esto quiere decir que hay una dificultad en garantizar esa legitimidad institucional para cumplir esos fines del Estado y proteger asimismo los derechos y la satisfacción de las necesidades que demanda la misma población y la soberanía en el país. Ya para la siguiente diapositiva vamos a encontrar unas estadísticas y unos datos que nos arrojan también organizaciones internacionales sobre el tema de esa percepción de la corrupción frente, o bueno, más que de la corrupción es la confianza que tienen los ciudadanos hacia el gobierno. Esto es alarmante, ya que de estos países, Colombia se ubica de cuartas, al sacar un porcentaje de al menos el 22% de la población colombiana, pues que fue encuestada, que confía en las obras del gobierno, en las acciones del gobierno. Y esto, pues, también hace evidente que se resalte esa incapacidad de la legitimidad que tiene el Estado para cumplir esos fines. Ya, para continuar.
Ok, bueno, para ya ir entrando un poco en el tema de las conclusiones de este trabajo, pues tenemos que reconocer factores de análisis importantes que hemos reconocido en esta trayectoria. Principalmente, pues hemos hablado de la corrupción, hemos relacionado la corrupción con la economía local, donde vimos precisamente que en economías raquíticas o débiles, en territorios, entidades territoriales, departamentos de tercera y cuarta categoría, es donde peores índices de corrupción se presentan. También vemos que como al aumento de la corrupción y el deterioro de la economía local, la imagen institucional se desfavorece, es decir, que las personas desconfían de las instituciones y de la administración de sus recursos, puesto que se ven altos niveles de corrupción y hay una economía local que no permite que las personas puedan salir de la pobreza. Entonces, frente a estas tres variables, corrupción, economía local e imagen institucional debilitada, subyace otra variable hasta entonces un poco de pronto que no se ha tenido en cuenta, que es la violencia y cómo eso transforma estructuras dentro del Estado. Para explicar esto, pues hemos analizado los municipios PEDET. Recordemos que los municipios PEDET son municipios que a partir del acuerdo de paz tienen una planificación con enfoque territorial por sus contextos de violencia. En estos municipios vemos que el total de hallazgos de corrupción presentados del 2016 al 2020, los municipios PEDET, los casos de corrupción que ocurrieron en los municipios PEDET corresponden al 25% del total de todos los casos de corrupción presentados. Entonces, digamos que frente a unos escenarios de pobreza, corrupción, imagen institucional debilitada, la violencia subyace como un elemento que se permite ver digamos, como respuesta precisamente a atender, digamos, situaciones donde el Estado no entra a controlar por la debilitada imagen de sus instituciones y la incapacidad misma que le genera la corrupción. Entonces, en ese sentido es importante señalar esos aspectos, cómo se relacionan también con la violencia y cómo eso es un efecto generador también. Entonces, como les decía, para entrar en el marco de las conclusiones, teniendo en cuenta esto que hemos señalado, digamos que a tener en cuenta el encadenamiento de estas tres variables, corrupción, economía e imagen institucional, vemos como la violencia subyace también como una forma, digamos, los grupos armados que comienzan a asumir roles institucionales, bien sea, digamos, en arreglar caminos, organizar elecciones o incluso tomar acciones ejecutivas, pues se relacionan también con estas tres variables. En los territorios donde los grupos al margen de la ley han intervenido en temas de seguridad, en temas de políticos, administrativos, entonces comienzan a tomar roles de entidades e instituciones del Estado. Por otro lado, si se consideran que los municipios PEDES ya de por sí son municipios que están entre quinta y sexta categoría, es decir, que tienen pocos recursos para la inversión pública, si le sumamos que son los territorios donde también se presentan altos niveles de corrupción, puede esto considerarse como una situación que a futuro puede ser de pronto con impactos muy negativos y que de pronto puedan ser irreversibles. Y por último, es notaria la dificultad institucional para transformar los resultados de los índices de corrupción, a pesar de que hayan un alto nivel de producción de leyes o de mecanismos para generar control y transparencia, la imagen sobre la institución que tienen los colombianos es muy desfavorable. Entonces, con esto damos